Hola a todos. En el día de hoy vamos a hablar acerca del camino y específicamente del buen camino, pero para ello necesitamos definir la palabra camino. Les habla Rocío Figueroa. Acompáñenme en este estudio de definiciones bíblicas claras y precisas. Ahora bien, hablemos entonces del camino. Si nosotros vamos a definir la palabra camino, nosotros tenemos que decir que el camino es una ruta que nos lleva a un destino elegido previamente. Eso es un camino. Si usted busca en el diccionario va a decir la vía de comunicación hacia un lugar. Entonces, básicamente eso es el camino, pero cuando nosotros lo vemos dentro de todo el contexto bíblico, lo que nosotros estamos viendo es precisamente esa vía de comunicación con el Padre, esa vía de comunicación que nos vuelve nuevamente al Padre. Nosotros tenemos que partir del hecho de principios bíblicos y de perspectiva eterna. La perspectiva eterna, nosotros sabemos que somos un alma y un espíritu que está en un estuche llamado cuerpo. Pero que la idea es que cuando el cuerpo muera, entonces el alma y el espíritu que salen del cuerpo vayan y retornen al Padre. Para que pueda retornar al Padre durante todo el tiempo que el cuerpo estuvo vivo, tuvo que haber andado el camino hacia el Padre, tuvo que haber mantenido en el camino hacia el Padre. Así que a eso se refiere esto del camino. El camino es una vía de comunicación con el Padre que nos está garantizando que nosotros efectivamente vamos a retornar nuevamente al Padre. Cuando regularmente yo hablo acerca del camino y aparece dentro de las escrituras, lo que uno ve es que el camino son todas las costumbres, tradiciones, normas que están determinadas, puestas y claramente explicadas a través de las leyes, estatutos, decretos, ordenanzas de Dios, que las que nos mantienen en el camino, nos muestran el camino, nos ponen el límite para que nosotros caminemos en ese camino. Observemos algunas porciones bíblicas y es interesante que siempre aparece esta palabra cuando el pecado está asomado, aparece esa palabra. Lo primero que sucede es en el capítulo 3, verso 24 del libro de Génesis, y nosotros vemos que Adán y Eva pecan, y el Señor los saca del huerto y dice la palabra que los ha sacado, puso querubines al oriente y además una espada encendida que revoloteaba por todas partes para que guardar, es decir, para no permitirles a ellos ir por el camino del árbol de la vida. Entonces allí vemos la primera aparición de esta palabra camino. La segunda aparición de esta palabra camino es también referente, tiene que ver con el pecado y está en el mismo libro de Génesis en el capítulo 6, en el verso 12, cuando la palabra está hablando acerca de lo que había sucedido con toda la gente en la tierra antes del diluvio de Noé. Y dice la palabra, y miró Dios la tierra y he aquí que estaba toda corrompida, porque toda carne había corrompido su camino en la tierra. Entonces, esta está hablando de que no solamente los hombres, sino los animales habían corrompido su camino en la tierra. Así que no es por eso gratis o no es por eso de sorprender que solamente una familia de seres humanos entró al arca de Noé y unas cuantos animales eran 7 parejas de animales limpios y una pareja de los animales considerados no limpios que entraron dentro del arca, porque estamos hablando de animales que no se habían contaminado. ¿De qué manera se habían contaminado o habían cambiado su camino? Bueno, en las relaciones sexuales con seres angélicos caídos, con ángeles caídos. Entonces, toda esa generación se había corrompido, solamente esa familia se había guardado y el Señor trajo a aquellos animales que estaban limpios para meterlos dentro del arca y empezar de nuevo, porque como dice claramente esa palabra, toda carne había corrompido su camino en la tierra. La tercera referencia que se hace de la Biblia, que hace referencia a la palabra camino, está en Génesis 18, verso 19, y es referente a Sodoma y Gomorra, porque el Señor está pensando, diciendo, bueno, ¿será que no le voy a decir a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra? Dice, porque yo sé que Él mandará a sus hijos y a su casa después de sí a que guarden el camino de Jehová. Entonces, el Señor sabía que no le iba a negar nada a él o que no le iba, como amigo, no le iba a ocultar lo que iba a hacer, lo que estaba por hacer, sencillamente porque Abraham
estaba dispuesto no solamente a guardar su camino, sino a enseñarle a su casa y a toda su descendencia a que guardara el camino a Jehová. Eso es lo que nosotros debemos hacer, buscar mantenernos en el camino hacia Dios y enseñarle a todas nuestras generaciones que mantengan el camino hacia el Señor. En el mismo libro de Génesis, en el capítulo 35, en el verso 3, está Jacob hablando a su gente, como a su parentela. Y él le dice a Dios, quita los dioses ajenos y vamos como a levantarnos y subamos a Betel. Bet es puerta y Él es Dios. Entonces a la puerta de Dios, como ir a la presencia de Dios, vayamos y levantémonos y subamos a Betel, vamos hacia el Señor. Y es interesante la forma que dice, y hará, dice, y él allí, el plan de él era, yo voy a hacer allí un altar al Señor. ¿Por qué? Porque Dios me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino por el que he andado. Entonces, tenía la certeza de que, mire la perspectiva de él es, levantémonos y vámonos a la presencia de Dios. Porque yo sé que Él ha andado conmigo en el camino. Yo voy a hacerle un altar. Esa tiene que ser la perspectiva de nosotros. Si nosotros tenemos clara la perspectiva eterna, nosotros sabemos que nosotros vinimos con un propósito aquí en la tierra. Y un propósito de ser bendición a nuestros padres, bendición a nuestros hermanos, bendición a todas las personas que conocemos, bendición a nuestros esposos, bendición a todas las personas que están alrededor de nosotros. Nosotros tenemos que ser bendición para ellos. Y que cumplido ese propósito nosotros debemos de volver ¿a qué? Debemos de volver al Padre. La idea es retornar el camino nuevamente al Padre. Así que si nosotros tenemos esa perspectiva clara, entonces nosotros todo el tiempo estamos mirando hacia Betel, hacia la puerta que va hacia el Señor. ¿Cuál es esa puerta? El Señor Jesucristo, porque Él dijo que Él era la puerta. Entonces es la puerta hacia Dios. Y Él, esa que es la puerta a Dios, nos muestra todo el camino. Es como si la puerta se iluminara y está mostrando cuál es el camino hacia donde nosotros tenemos que andar. En el mismo libro de Génesis, en el capítulo 13, en el verso 21, la palabra habla que Jehová iba hablando pues cuando ellos estaban en el desierto, iban hacia la tierra prometida, que habla de camino, pero camino hacia la tierra prometida. Acuérdense que hay dos tierras prometidas. Por ahora nosotros, el pueblo de Israel estaba yendo hacia la tierra prometida, aquí en la tierra, pero nosotros necesitamos ir a la tierra prometida nuestra, y la tierra prometida es que recuérdese que cuando se está hablando de tierra, también se está hablando del alma, que es como todo un terreno que a veces está desierto, a veces está seco, a veces tiene agua, a veces está como tiene que estar. Y nosotros necesitamos ir al alma de Dios. Entonces es a la tierra prometida, es volver que el alma de nosotros se conecte con el alma de Dios. Así que dice la palabra que iba Jehová delante de ellos en el día en columna de nube para guardarlos por el camino, y de noche en columna de fuego para alumbrar ese camino. Así que eso es exactamente lo que pasa aquí. Nosotros necesitamos que el Señor vaya con nosotros, que nosotros estemos donde está Él. Porque si Él no está, como que por ahí no es el camino, por ahí nosotros no debemos estar. En el libro de Job, en el capítulo 21, en el verso 14, la palabra está hablando acerca de los malos y dice que los malos dicen, pues a Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. En otras palabras, cuando una persona decide hacer el mal es porque no está interesado en ir hacia Dios, no está interesado en el camino de Dios. En Job 34, 21, la palabra habla que los ojos de Dios están sobre todos los caminos de los hombres y ve todos sus pasos. Así que el Señor está atento donde estamos nosotros. Él sabe. Al fin, Él es el camino. Y si nosotros estamos en Él, Él sabe los que están en Él y los que no están. En el libro de Job, hablando en el capítulo 34, en el verso 27, hablando de los malos, dice que serán heridos por cuanto se apartaron de Dios y no consideraron ninguno de sus caminos. En otras palabras, siempre que nosotros nos apartamos de Dios es que nos apartamos del camino hacia Dios, porque acuérdese que el camino es una vía de comunicación con alguien que usted ha escogido. Es buscando ir en contacto con esa persona. En el libro de Salmos, en el capítulo 1, en el verso 1, la palabra nos habla, bendecido el varón que no anduvo en consejo de malos. Recuerden que esto se trata de que hay una tierra y la tierra es nuestra mente. Entonces, esta tierra, aquí en esta tierra, el enemigo quiere estar poniendo pensamientos, semillas, cosas
Y pone consejos, y nosotros a veces tenemos nuestros propios consejos, los consejos del enemigo, y tenemos el consejo de Dios a través del espíritu de consejo de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar atentos. Por eso esa porción cuando dice, bendecido el varón que no anduvo en consejo de malos. Es decir, cuando llega ese consejo, ese pensamiento, inmediatamente lo lleva cautivo a la obediencia a Cristo, dice. Y ni estado en camino de pecadores. Así que eso empieza con un consejo. Si usted recibe un consejo y si usted no tiene esos consejos calibrados con los consejos de Dios, es muy probable que empiece a caminar caminos equivocados. Así que es bendecido el varón que recibe el consejo de Dios y que anda en el camino del Señor y no camino de malos. En el mismo libro de Salmos, en el capítulo 5, en el verso 8, la palabra dice, guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Porque acuérdense, los enemigos están hablando todo el tiempo. Entonces él dice, guíame, Señor, en tu justicia a causa de mis enemigos e endereza delante de mí tu camino. Porque el enemigo siempre está tratando de mentirnos, engañarnos para que nosotros finalmente nos salgamos del camino hacia Dios. Pero nosotros necesitamos estar alertas para caminar solamente el camino del Señor. En el mismo libro de Salmos, en el capítulo 17, en el verso 5, la palabra dice, sustenta mis pasos en tus caminos. Es decir, hazme firme, porque pueda que a veces el enemigo me engaña de que yo ahí no soy tan firme, pero sustenta mis pasos en tu camino para que mis pies no resbalen, para que no se vayan a salir del camino, porque salirse del camino es apartarse de Dios. En el mismo libro de Salmos, en el capítulo 18, en el verso 21, dice la palabra, porque yo he guardado los caminos de Jehová, dice, y no me aparté impíamente de mi Dios. Mire que tiene que ver con eso, apartarse de Dios. O se anda en el camino de Dios o se aparta uno de Dios. Así que si uno está apartado de Dios, no está andando los caminos del Señor. En el mismo libro de Salmos, en el capítulo 18, en el verso 30, la palabra está diciendo, en cuanto a Dios, dice, perfectos son sus caminos y acrisolada la palabra de Jehová. Así que la palabra de Él nos guía, es como esa lámpara que nos va guiando, que nos va mostrando el camino. Por eso tenemos que ser amadores de la palabra de Dios. En el mismo capítulo 18, en el verso 32, la palabra dice, Dios es el que me ciñe de poder. Recuerda que la palabra ceñir es como que me aprieta, me ajusta para poder hacer fuerza y quien hace perfecto mi camino. Así que la mejor manera es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra la cultura de Dios, las tradiciones de Dios, qué es lo que Dios quiere que hagamos, qué es lo que Dios quiere que celebremos, qué es lo que Dios quiere, cómo nos conducimos nosotros. Eso está poniéndonos en la ruta, en el camino del Señor, porque muy fácilmente podemos irnos y tomar sencillamente costumbres y tradiciones de pueblos. Yo soy colombiana y tengo muchos amigos de diferentes lugares del mundo. Y en cada una de nuestras culturas hay costumbres que nos apartan de Dios. Todos los carnavales, muchas de esas cosas nos apartan de Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es celebrar a nuestro Dios, celebrar las cosas de nuestro Dios. En el libro de Isaías hay una porción bellísima, en el capítulo 35, está hablando acerca del futuro glorioso de Sión. Usted sabe que cuando hablamos de Sión es como hablar de la parte más interna de algo. Por un lado está la acción física, pero también está la acción espiritual, y hablar de la acción espiritual es hablar del corazón nuestro, la parte central, la parte más interna nuestra. Entonces, está hablando del futuro glorioso de Sión, y dice, por ejemplo, entre otras cosas, Dios mismo vendrá y nos salvará, y eso es exactamente, estaba profetizando acerca del Señor Yeshua, del Señor Jesucristo, y eso es exactamente lo que pasó. El Señor vino y nos salvó, pero además dice, muestra allí que hay algo que va a suceder. Dice que los ciegos van a ver, que los cojos van a saltar y que los sordos van a oír, porque aguas serán cavadas en el desierto. Entonces nuestra alma se vuelve como un desierto cuando Dios no está allí. Si Dios no está allí, el alma se vuelve como un desierto. Entonces dice, cuando Él venga, cuando el Señor Jesucristo vino, allí en esa alma se cavó y salió agua, y dice, y torrentes en la soledad, porque hay parte de nuestra alma que está como una soledad, como que vacío. Pero no solamente eso, dice chacales, dice que en lugar de chacales, dice porque van a haber chacales que van a estar aquí metidos. Cuando se refiere a chacales, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a los demonios, a los malos pensamientos, a cosas equívocas, dice, y que en ese lugar, en las guaridas donde están los chacales, allí lo que van a ver son juncos.
Es decir, va a haber vida, el Señor va a empezar a poner vida allí, en esa morada donde estaban, porque todo esto se trata de la tierra de nuestra mente, que a veces está convertida completamente en un desierto. Y en el verso 8, que es como la perla de toda esta porción del capítulo 35, dice, y habrá allí una calzada y un camino, y será llamado camino de santidad. Así que el camino de santidad se pone aquí, cuando nosotros estamos siguiendo todas las ordenanzas del Señor, cuando nosotros estamos haciendo conforme el Señor hizo. Y interesante que dice que todo lo que caminare por ese camino, por torpe que sea, no se va a extraviar, pero aún más, dice que inmundo no va a caminar por ese camino. Así que a veces las personas están pretendiendo convertir a otros a través, usted se tiene que vestir así, usted tiene que andar así, usted no se puede hacer esto, no puede hacer eso, pero eso es más de interno. Si nosotros empezamos por el corazón nuestro, acuérdese que el corazón es el centro de lo que usted piensa, siente y desea. Si nosotros empezamos desde lo interno, entonces eso va a conquistar nuestra Judá, que es nuestra mente, y después va a conquistar, ¿se me entiende? Va a conquistar todo nuestro Israel, todo lo que tiene que ver con nuestra alma completamente. Nosotros tenemos que permitir que el Señor conquiste de adentro hacia afuera, que vamos de Sión a cada una de las partes de Sión, Jerusalén, Judá, Israel. Es como si ya es nuestro cuerpo y nuestro cuerpo va a ser transformado, pero a veces las personas quieren empezar por Israel antes de empezar por Sión y por allí no funciona. En el mismo verso 9 de este capítulo 35 de Isaías dice que ese es un camino de los redimidos. Así que todo el que ha sido redimido por Dios empieza a caminar ese camino. Es un camino de bendición, es un camino hacia el Padre. Es hacer todas las cosas que el Señor nos ha hablado a través de las Escrituras, como direccionándonos para que nosotros regresemos nuevamente a Él. Porque acuérdese que nuestra alma es eterna. Estaba desde antes que naciéramos y va a seguir después de que nosotros nazcamos. La vida de nuestra alma constituye la presencia de Dios. Si nosotros estamos cerca a Dios, allí esa es la vida del alma. Ahora bien, en el primer libro de Juan, en el capítulo 2, en el verso 6, dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El Señor nos señaló el camino. ¿Cuál era el camino? Un camino de comunión con el Padre, un camino de guardar toda la palabra, un camino de cumplir todos los mandamientos de la ley de Dios, no basados en la letra por la letra, sino basado en que la presencia del Espíritu Santo estaría sobre nosotros, dándonos la gracia para poder cumplir todos los mandamientos de Dios. En el libro de Éxodo, en el capítulo 18, en el verso 20, la palabra habla de que el Señor estaba diciendo, y estaba diciendo a Moisés lo que tenía que hacer, y dice, y enséñale los estatutos, las leyes, y hazles saber el camino en el que deben andar y la obra que han de realizar. Así que todos nosotros vinimos con ese propósito eterno y la idea cuando nosotros enseñamos a una persona es que hay que enseñarles todas las leyes, estatutos, decretos, ordenanzas, leyes, mandamientos, todo, pero mostrárselos como diciéndole esto es lo que va delimitando y va mostrando el camino hacia el Señor. Si nosotros nos salimos definitivamente estamos apartándonos del Señor, yendo lejos del Señor. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 10, en el verso 12 a 13, hay una porción bellísima, dice la palabra, y ahora, Israel, ¿qué quiere de ti el Señor tu Dios? Sino que le temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que le sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Por eso todo eso tiene que ver con esto, con lo que pasa acá, donde se pelean las batallas espirituales, que guardes sus mandamientos y sus ordenanzas. Así que, si a nosotros nos preguntas, ¿cuál es el buen camino? El buen camino es el camino de Dios, el camino de Jehová. Pero, ¿qué es exactamente eso? ¿Qué significa eso? Pues significa que es la ruta, es la vía que nos mantiene en comunión con Él para que nosotros vayamos al destino que hemos escogido, especialmente todos nosotros los que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Hemos escogido ese camino, el camino para el retorno al Padre. Aquí vinimos con una misión. Y la misión nuestra es ser un instrumento de bendición, un instrumento de justicia, un instrumento de paz, un instrumento de amor. No un instrumento para juzgar, señalar o ese tipo de cosas. No, es un instrumento de amor de Dios para ayudar a muchos otros a encontrar su camino y a retornar al camino del Padre. Que nosotros podamos hacer la oración que el Señor Jesucristo hizo en el Evangelio de Juan cuando dijo, Padre, ha acabado la hora que me diste que hiciera.
me he santificado para que los demás se santifiquen. Entonces no se trata de que señalemos y juzguemos a los demás, sino que usted se santifique. Y que cuando usted santifica a todos los que están alrededor. La gente se va santificando por sí sola sin necesidad de que usted esté juzgando y señalando a esas personas. Y dice él, ninguno de los que me diste he perdido, sino al hijo de desobediencia. Entonces usted puede descansar que usted ha contribuido a limpiarse al estar allí siendo ese espejo que es reflejo del amor y de la gloria y de la misericordia de Dios aquí en la tierra, el instrumento que Dios usa para bendición. Usted puede descansar en que los que están alrededor suyo van camino a la salvación también, y si se pierde alguno es porque era un hijo de desobediencia. Así que ese debe ser el camino por el que nosotros andemos, el camino hacia nuestro Padre. Que no se nos olvide que hay una ruta de retorno al Señor y que esa ruta está claramente estipulada a través de todas las escrituras, que el Señor Jesucristo ya recorrió esa ruta y regresó al Padre y nos la dejó marcada y clara. Por eso tenemos que andar como Él anduvo. Bueno, que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Mil y mil bendiciones. Un abrazo. Bye.